Carísimos hermanos y amigos, paz a vosotros. Nuevamente, hermanos, estoy aquí delante de ustedes. Espero en Dios que ustedes hayan ya hecho todas las cosas que tenían que hacer a estas horas y así estar ya dispuestos a oír palabra de Dios. Realmente, en esta vida tenemos muchas ocupaciones y cuando decidimos poner nuestro oído para oír palabra de Dios, desde luego que nos resulta muy dificultoso. Mayormente cuando estamos en casa, como hoy, los que están, ¿verdad? Por supuesto. Así que, hermanos, nuevamente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y espero en el Señor que estén gozando de paz y de bendición, ya que pues en estos días nos gozamos muchos de estar gozando de esas dos cosas, desde luego. Vamos a orar, hermanos, les voy a suplicar me acompañen en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. A estas horas de este día de la semana, queremos, Padre, llegar ante tu divina presencia nuevamente, porque, Señor, no podemos hacer nada si no lo ponemos en tus manos. Hoy vamos a meditar en tu palabra y escrito, nada que está fuera de ella. Que nos des sabiduría, que nos des entendimiento y que tu Santo Espíritu se cargue de eso, ya que, Señor, Él lo puede hacer. Esperamos, Padre, que siempre tú examines cómo están nuestros cuerpos, examines también cómo están los cuerpos de las personas que ahorita estamos con vida. Y rogamos, Padre, que tú saques todo mal espíritu que esté haciendo daño a cada uno de los cuerpos. Y venga así, Señor, en los que están enfermos, sanidad. Y en los que tienen problemas de otras clases, la solución. Eso es lo que pedimos, Padre. Y suplicamos, pues, que tú nos ayudes en lo que tú creas conveniente. Todo esto lo ponemos en tus manos santas. Y lo hacemos sabiendo que tuya es la honra, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, y en el nombre santo de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hoy, hermanos, meditaremos, y amigos, por supuesto, sobre algo que realmente interesa analizarlo. Le he titulado Los dos bautismos. Alguien que no ha hecho este estudio, posiblemente ha de decir, dos bautismos, qué raro esto. Bueno, la Escritura nos lo va a mencionar y les ruego pues que ustedes, mientras no lleguemos al final, ustedes no murmuren en nada al respecto, ya que pues estamos enfrente de la Escritura y ella nos va a aclarar todas las dudas que tengamos al respecto. Vamos a leer la primera cita, Mateo 3, del 1 al 11. Esa es la primera cita. Dice la Escritura así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre,
Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por cuanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Bien, hermanos, ahí están los primeros pasajes que hemos podido leer en esta meditación. Están también los dos bautismos, no sé si ustedes los hallaron, ¿verdad? Pero ahí están, ¿verdad? En el verso 10, vamos a examinarlo despacito. Verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo, y ¿qué más dice acá? Y fuego. Ahí están los dos bautismos. Uno es en agua y el otro es en espíritu, o con el espíritu, para que se entienda mejor. Realmente quiero decirles que esto de los dos bautismos no es nuevo. Es algo que ya tiene años, porque hablar de Juan el Bautista es hablar de alguien que vino antes de Jesús. Hablar de Jesús es hablar de alguien que vino antes de que estos tiempos en los cuales estamos aparecieran. Y ellos se encargaron de mencionar estos dos bautismos. Por lo tanto, es necesario que todos nos vayamos acostumbrando a esta situación. Antes de esta situación en la que nos encontramos, o de este tiempo en que nos encontramos, el libro Primera de Corintios, o la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta, en su capítulo 10, él mencionaba también dos bautismos. ¿Para qué? Para que nosotros nos vayamos ya acostumbrando a esta palabra. Primera de Corintios 10, 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. ¿En dónde dice aquí? En la nube y en el mar. O sea, en dos lugares pues fueron bautizados estos que salieron de allá de Egipto, y a quienes se les prometió una tierra en donde ellos vivieran, y que hoy en estos días conocemos como Israel. A ellos se les dio la oportunidad de tener dos bautismos también. Desde luego que esto en el Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Escritura, ¿verdad? Solamente acá en el Nuevo Testamento se nos da a conocer que existieron esos dos bautismos. La palabra bautismo en el Antiguo Testamento no se halla, solamente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se cree que a partir de esa época en que apareció Juan el Bautista, desde ahí se inició esa palabra bautismo. Volvemos a Mateo 3. ¿Y qué pasó después de esto que anunció Juan? Vamos a leer del 13 al 16 hoy. De aquí, ¿verdad? Del capítulo 3 de Mateo, 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Acá Jesús tiene esa oportunidad, como Él es el primero, ¿verdad? En todo, así lo menciona la carta a los Colosenses del apóstol Pablo. Entonces Él, después de ser bautizado en agua, es bautizado con el Espíritu Santo. Aquí lo menciona la Escritura en el capítulo 3 de Mateo, verso 16, que hemos leído. Yo pienso que es bueno meditar despacito esta lectura. Quiero decirles que tengo un montón de pasajes acá, que no sé si el tiempo para dárselos a conocer, pero pienso yo que para que no hayan comentarios que no son apropiados en meditaciones que no se hacen tan común, es necesario que expliquemos nosotros los predicadores mejor despacito los pasajes. Y es por ello que necesito que ustedes me pongan atención. Realmente el ser bautizado en agua, eso es algo que hoy en día se ve por muchas congregaciones y aún la Iglesia de Dios. Y por ello es que posiblemente nadie se extrañe de ese bautismo en agua, porque es visible. En cambio, el bautismo con el Espíritu Santo, ese no es visible, porque ese es dado de parte de Jesús a la persona indicada por Él. Y es por ello que se necesita, pues, que se medite esas situaciones. El bautismo en agua era necesario, así lo vio Dios en esos días que apareció Juan el Bautista, perdonen. Era necesario. Por ello es que Juan comenzó a motivar a las personas de aquellos días. Pero nosotros debemos de analizar que el llamado de Juan era, en el verso 2, ¿verdad?, de Mateo 3, arrepentidos les decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, lo mismo que el Señor dice aquí, ¿verdad?, en Mateo 4, verso 17. Lo mismo que dijo el Señor. Lo dijo Juan antes y aquí está escrito, ¿verdad? El de él, ¿cómo era el bautismo? Dice aquí. Verso 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Una de los requisitos que las personas que iban a ser bautizadas en agua necesitaban dar a conocer era tener frutos dignos, dice aquí, de arrepentimiento. En esos días ya empezaba a hablarse de nuevo lo que Dios quería que todas las personas hicieran. Los israelitas en esos días tenían muchas cosas inventadas por ellos, y estas cosas habían tapado lo que era la palabra de Dios realmente escrita y que estaba en esos días en la ley de Moisés. Ustedes, ¿cómo puede alguien que está haciendo cosas que según él son buenas, hacer cosas buenas? Era bien difícil. Y por ello es que Juan, enviado de Dios acá en estos días, les hacía ver eso, que no tenían ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, les veía a ellos malas conductas, pues. Posiblemente ya iban a bautizarse y iban peleando uno con otro. Posiblemente iban a bautizarse y estaban diciendo unas palabrotas tremendas que en los oídos de Juan las soportaban. Posiblemente iban a bautizarse y iban con unos vestidos que enseñaban sus partes íntimas. Algo así, digo yo, hermanos y amigos, que se daba en esa situación. Y por eso es que Juan les hizo ese señalamiento. ¿Y qué más? No penséis, decía el verso 9, decir dentro de vosotros mismos:
a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo, puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Realmente a veces eso se da en las personas aún hoy en día, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Yo me voy a bautizar, pero realmente yo no necesito este bautismo. No lo necesito porque yo soy hijo de Dios. Así podría ser que lleguen personas, ¿verdad?, a bautizarse. Y los judíos en ese tiempo eso posiblemente lo decían. Y mencionaban a Abraham, que fue uno de los hijos de Dios hace años, ¿verdad?, quien dio a conocer, dio a muestras que realmente tenía fe en Dios. Y todos los que creemos en Dios y en Jesús, su Hijo, y guardamos sus mandamientos, ahí dice la Escritura que somos hijos de Él, de Abraham. Pues así llegaban donde Él. Pero Juan se los advertía de que eso no tenía ningún valor. Pues bien, llega el momento en que Jesús llega a Juan el Bautista para ser bautizado. Juan dice acá, en lo que hemos leído, que se resistió. Y realmente, pues, ¿y quién se le había presentado a él? No era un cualquiera. No era alguien de este mundo, sino que era el Hijo de Dios. Él lo supo. ¿Y qué pasó? Lo bautizó, dice acá. Lo bautizó en el verso 16. Lo bautizó, aunque en un principio se resistió, pero se bautizó. Ahora, ¿dónde fue que fueron bautizados en esos días los judíos? ¿Y dónde fue bautizado Jesús? Vamos a leerlo. Dice acá en el verso 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, el Jordán es un río que atraviesa la parte de en medio de Israel. Aún está ese río allá. Entonces allí Juan en estos tiempos había puesto ese lugar para bautizar a las personas. Por ello es de que es necesario que las personas sean bautizadas en ríos, en la mayoría de veces, que sean bautizadas en ríos. Hay lugares en donde por estar lejos los ríos hacen piscinas y ahí bautizan a las personas. Hay otros lugares de que por haber ríos lejos, ¿verdad?, buscan lagos y ahí bautizan a las personas. Bueno, yo quiero y amigos que hoy en día es un momento de fe el cual vivimos. Así lo dice el apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 14. Es un momento de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, antes de hacer algo para agradar a Dios, necesitamos examinarnos a nosotros mismos internamente. Necesitamos examinarnos, ¿para qué? Para ver si hay alguna conformidad con Dios y si no hay una inconformidad con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando no hay inconformidad, pues lo dice Juan allá en su primera carta, ¿verdad? Pues no hay problema con Dios. Pero cuando hay inconformidad, allí sí hay problemas con Dios. Entonces por ello es que debemos de tener cuidado cuando hagamos cosas a la carrera, ¿verdad? Porque no ha habido antes un examen. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no rechazo, ¿verdad? No rechazo que se pueda hacer en lagos ni en piscinas. No rechazo. Sino que lo que digo es que como estamos en un momento de fe, todo lo hagamos así, examinándonos. Y me refiero a esto, me refiero a los que bautizan, pues. A ellos les doy esta indicación. Bien, Jesús se bautizó. Y eso nos da a conocer que todo lo que querramos ser parte de la iglesia de Dios, tenemos que hacer ¿qué cosa? Bautizados en agua.
Tenemos que ser bautizados en agua, no cabe duda. ¿Y qué más hay que examinar? Acordémonos que Juan lo dice aquí, ¿verdad? En lo que estamos leyendo primeramente, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice acá la Escritura. Con esto, al leerlo así nomás, alguien pudiera decir, vaya, quiere decir que ahí está bien claro, de que el bautismo en agua fue para los tiempos de Juan el Bautista. O ya no le necesita ese bautizo. ¿Por qué? Porque Jesús es el que lo bautiza a uno con el Espíritu Santo. Así habrá muchas personas que están rechazando el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque ven este pasaje sin seguir leyendo la Escritura, pues. Es que la Escritura es un libro en el cual hay varios libros y cartas. Y antes de llegar a una conclusión, se necesita leerla toda. Yo por eso les digo, ya no vean novelas, ya no vean películas, ya no se distraigan en nada. Mejor lean la Escritura, desde la primera página hasta la última, y les va a aprovechar, les va a beneficiar, hermanos y amigos. Eso es mi consejo que yo doy cada vez que yo medito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo me he puesto como ejemplo. Yo la he leído como 12 veces, se lo he dicho. Y aún la sigo leyendo, pues. Vaya, entonces a ustedes eso les... Entonces no podemos quedarnos acá, ¿verdad? Diciendo eso, que el bautismo con el Espíritu Santo es el de estos tiempos y el bautismo de agua no. ¿Por qué? Porque Jesús cuando se fue, en Mateo 28, ¿qué hallamos? En Mateo 28, ahí se lo recomienda a los discípulos. Ya no el bautismo de Juan, ¿verdad? Porque este era diferente. Allá ya leímos, ¿verdad? Que dijo Juan, yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero aquí Jesús les dijo esto a los apóstoles. Mateo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les dijo él. Esa fue la orden que les dio él a los apóstoles, que era necesario seguir con el bautismo en agua. Pero en estos tres nombres, les dijo él. Así se los dijo claramente. Antes de que se fuera al cielo. Ya ha ido al cielo el Señor. Leemos en Hechos capítulo 1. Lo siguiente. Hechos capítulo 1. Vamos a seguir esta lectura, que está bien interesante, me parece a mí. Hechos capítulo 1. Antes de que se fuera él al cielo a reunirse con su Padre, él le recuerda a los apóstoles esto que está en el versículo 5 de aquí, de Hechos 1. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, les dijo el Señor. ¿Vale? ¿Qué quiere decir, pues? Que les faltaba un bautismo. Y ellos lo iban a recibir, los apóstoles, porque ellos ya tenían el bautismo de Juan. Solo le faltaba ese bautismo, el bautismo con el Espíritu Santo. Eso le faltaba. Y lo recibieron. El capítulo 2 de aquí dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa desde donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de ¿qué dice acá? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les hablasen. Ahí está. Ahí, en ese momento, cuando estaban celebrando una fiesta que decía la ley de Moisés que ellos, los judíos, tenían que celebrarla, recibieron el otro bautismo,
el que Jesús antes de irse al cielo se los había nuevamente mencionado. ¿Cómo se habrán sentido los apóstoles? Eso nos queda a nosotros de imaginarnos. ¿Por qué? Porque recibir el Espíritu Santo no era decir, ya me dio gripe otra vez. Ya voy a ir de nuevo allá afuera de mi casa. No, no es algo así. Ya que dice aquí el verso 8, pero recibiréis poder, del capítulo 1, de Hechos, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ellos, siendo débiles, iban a ser como poderosos. Así se convierte el que tiene el Espíritu Santo. Se convierte en un poderoso. Y los apóstoles así lo fueron. Ustedes saben la historia que el libro de los Hechos cuenta, de cómo ellos eran amenazados, de cómo ellos eran perseguidos, de cómo ellos eran metidos en la cárcel. Pero dice allí, como algo extraño en este libro de los Hechos, que ellos después de ser golpeados y después de pasar un montón de sufrimientos, alegres dice que salían ahí. Sí, gozosos, dice allí el libro de los Hechos, en un versículo, que ellos mostraban alegría, pues, por haber sufrido por el Señor lo que a ellos les había pasado. Así que, hermanos y amigos, es bien interesante el que después de haberse bautizado en agua, la persona reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Los apóstoles, cuando ya recibieron el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro dieron un mensaje a todos los judíos allí. Dice aquí el capítulo 2 del libro de los Hechos. En el versículo 37, dice aquí que después de haberlo oído, los judíos que ahí estaban les dijeron esto. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí, si nos damos cuenta, se mencionan los dos bautismos otra vez. Se mencionan los dos bautismos. El de apóstol Pedro se los dijo a los judíos: bautícense con agua primeramente, y luego después ustedes recibirán el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí está bien claro, pues, ¿verdad? Tenían que arrepentirse y después bautizarse cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Que vemos acá también es algo interesante, que ya no era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como se los había dicho Jesús allá en Mateo 28:19, sino que solamente Jesucristo, nada más. Vemos ahí un cambio que hay que subrayarlo. ¿Por qué? Porque yo he visto que algunos que no pertenecen a la iglesia de Dios de la Escritura, ¿verdad?, bautizan así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bautizo, y meten a la persona al agua y después la sacan. Pero ¿qué pasa con la Escritura acá, pues? Con lo que dijo el apóstol Pedro a los judíos de ese tiempo, que cómo tenía que ser el bautismo. Ellos no lo tienen cuidado, según se ve. ¿Por qué? Porque aquí está bien claro, y ellos, ¿verdad?, lo dejan ahí abandonado, este pasaje. En el nombre de Jesucristo, les dijo el apóstol Pedro. Entonces, hermanos, nosotros lo que vemos acá ya, pues, es que hay diferencia entre el bautismo que hizo Juan, ¿verdad?, porque él no mencionaba ningún nombre, así lo dice la Escritura, y donde leímos en Mateo 3, sino que solamente bautizaba a la persona, la metía bajo el agua, luego después la sacaba, la persona salía del río, ¿verdad?, sin mencionar ningún nombre. Cuando ya Jesús mandó a los apóstoles a evangelizar, a predicar a todas las gentes, entonces ahí les dice: es necesario que ustedes, al bautizar a la persona, ustedes mencionen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero cuando Él ya se fue al cielo a reunirse con su Padre, Él les da una nueva orden a los apóstoles. Y les dice, solamente en mi nombre ustedes van a bautizar de aquí en adelante. Y el apóstol Pedro aquí lo hace ver a los judíos de esos tiempos. Entonces ya hay una diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo que Jesús enseña que hicieran los apóstoles a los judíos. Quiero decirles que esto de los dos bautismos es una necesidad. Es una necesidad que debe de haber en la persona que ya ha oído que esto debe de hacerse para ser parte de la iglesia de Dios, que aparece aquí en la Escritura, y además de eso, para agradar a Dios. Si no se hace eso, pueden ocurrir muchas cosas, o desearse muchas cosas, pues, y que estas solamente van a quedar en eso, como deseo, porque por no obedecer a Dios. Este hombre que les voy a mencionar aquí en Juan capítulo 3, deseaba muchas cosas. Deseaba muchas cosas, desde luego. Era un hombre, no como yo, no como usted, sino que era un hombre prominente de esos días. Se llamaba Nicodemo. Este era un hombre, dice aquí, bueno, dejemos que la Escritura diga. Había un hombre, verso 1, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Así le dijo primero el Señor a este hombre. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo. Veamos qué dijo el hombre, ¿verdad? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, le dijo. Vaya, ahí está bien claro. O sea, son necesarios los dos bautismos. Jesús se lo dijo a este hombre. De cierto te digo, verso 5, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está. O sea, ¿qué hace el bautismo en agua? Hace nacer una persona de nuevo en esta tierra. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la persona? Lo hace nacer de nuevo también. Bueno, ¿y esto cómo se logrará, pues? Dirá alguien, ¿verdad?, que no ha leído la Escritura con entendimiento, con sabiduría, que son las cosas que Dios nos da a través de su Espíritu, desde luego. Leamos Romanos 6, Romanos capítulo 6. Y allí que encontramos ese nacimiento nuevo que se logra a través del bautismo en agua. ¿Qué pues diremos? Verso 1, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué cosa dice aquí, hermanos y amigos, en vida nueva. Eso es lo que se logra a través del bautismo en agua, ¿verdad? Un cambio de vida. Miren, les voy a confesar algo. Cuando yo me bauticé, yo llevaba un montón de cosas anormales todavía en mi cuerpo. Y yo oía la voz de la persona que me decía, mire, y usted se va a bautizar. Y yo decía, ¿me bautizo o no me bautizo? No, es que yo todavía soy malcriado, decía yo así, ¿verdad? Todavía soy malcriado, todavía no guardo el sábado. Todavía me gustan las mujeres, así decía yo. Todavía siento un poco de ira cuando alguien me hace algo que no me agrada.
Decía yo, está tremendo esto. No, yo no me quiero bautizar, decía yo así. Pero miren, hermanos, para la honra y gloria de Dios y amigos, les digo, todo eso se me ha quitado. Todo eso se me ha quitado. ¿Por qué? Porque realmente Dios me ayudó a hacer ese acto de fe. A hacer ese acto de fe. Dios me ayudó. Y hoy puedo decir, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En algunas cartas, yo era malcriado. Yo tenía grandes palabras ofensivas en mi boca, pero hoy ya no las tengo. Yo antes, bueno, un montón de cosas que puedo decir que ya no son parte de mi vida. Pero ¿qué fue eso, pues? Que sucedió lo que dice aquí en la Escritura. Vea que fui, dice el verso 4, sepultado juntamente con Jesús. Sí, fui sepultado juntamente con Jesús. Y no me quedé allí, ¿verdad? Porque el Señor no se quedó allí, sino que Él volvió a vivir. Y Él lo demostró a los apóstoles. Así dice, ¿verdad? Hechos 1, en los primeros pasajes, que por 40 días, dice, el Señor, después de resucitar, estuvo con los apóstoles. Entonces, así como Él resucitó, así también yo salí del bautismo cuando el que me bautizó me sacó. Ahí está el momento, cuando Él me sacó de las aguas. Porque por eso es que la persona es metida bajo las aguas de donde esté siendo bautizado y sacado. Porque esas dos cosas se dan ahí. Sepultado adentro de las aguas y resucitado fuera de las aguas. Ahí se da, es un simbolismo, pero es igual como cuando alguien es metido a una sepultura y es sacado de allí. Pero ya no diferente como cuando fue metido a las aguas. Entonces así lo explica el apóstol Pablo acá. Y posiblemente esta gente de la iglesia, posiblemente el apóstol Pablo las veía así, ¿verdad? Un poco que como que daban a conocer que no eran bautizados, pues. Y él les hace esa exhortación, ¿verdad? Que no era posible que se perseverara en el pecado. En las desobediencias a Dios no era posible, porque ya eran bautizados en agua y en espíritu, con el Espíritu Santo. Por supuesto, ¿verdad? Esto del bautismo en el Espíritu, el apóstol Pablo se lo menciona a estos hermanos en Corinto, en el capítulo 12. En el capítulo 12, ¿verdad? Verso 13. Ahí se lo menciona. Y por ello es que nosotros tenemos que aceptarlo. 1 Corintios 12, 13. Dice acá la Escritura, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados, dice. O sea, Jesús se encargó de enviar, como Él ya lo había prometido allá en Juan 14, ¿verdad? Al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Él se encargó de enviarlo. Pues al recibirlo, ¿qué sucede? Es bautizada la persona con Él. Dice aquí, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, dice acá. No hay otro. No hay otro. Por ello es que aquí en Efesios, y aquí vamos a ponerle cuidado a esto, ¿verdad? Aquí en Efesios 4, del 1 al 5, se mencionan acá los dos bautismos, que puede confundirse al tener esta lectura y entenderla mal. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, ¿y qué dice más? Dice acá,
un bautismo. Cuando nosotros leemos el verso 4, ahí dice un espíritu, o sea, un bautismo de espíritu. Entendámoslo así, porque aquí están los dos bautismos también. Un cuerpo y un espíritu. Y el verso 5 dice un Señor, una fe, un bautismo. O sea, un bautismo en agua. Están mencionados los dos bautismos acá. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos, ¿verdad?, que esa palabra bautismo con el Espíritu se mencione, ¿verdad? Y si no, no creemos. Entonces, tengamos cuidado, porque la Escritura no es así. La Escritura a veces menciona, ¿verdad?, el hombre y la mujer. Así, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo. La Escritura menciona a veces el hombre y la mujer, pero en ocasiones solamente dice el hombre. Vaya. Ahora la pregunta es, ¿irá incluida ahí la mujer? Claro, claro que está incluida. ¿Y de dónde salió la mujer? Pues al principio, allá en el jardín del Edén. No salió del hombre, pues. Entonces, por eso es que en ocasiones, ya les digo, la Escritura no menciona palabras, ¿verdad?, repetidas. ¿Por qué? Porque quiere decir eso, pues. Así que sepamos comprender la Escritura y no va a haber ningún problema. En 1 Corintios 6, un pasaje que no quería que se me quedara, verso 9 al 11 vamos a leer, para que quede grabado lo que hace el Espíritu Santo, juntamente con el agua, ¿verdad?, con el bautismo en agua, porque los dos son unidos. No se pueden separar los dos bautismos, no se pueden separar, los dos son unidos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren cómo dice el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué más? Y por el Espíritu de nuestro Dios, dice acá. O sea, participaron esos dos seres, ¿verdad?, celestiales, Jesús y Dios a través de su Espíritu. Y por eso es que muchos podemos decir, ¿verdad?, yo antes era esto, yo le agradezco mucho a Dios, antes era esto y hoy ya no lo soy. Hoy lo puedo contar libre porque yo no lo soy ahora. Pero ¿qué tuvo que intervenir? Esos dos bautismos, como ya hemos estado meditando. Eso tuvo que intervenir. Y desde luego se logra. Allá en Juan capítulo 3, volvemos ahí, porque hay algo ahí que explicar todavía. Juan capítulo 3. Nos quedamos en el verso 5, ¿verdad? Vamos al 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo el Señor. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, esta pregunta que el Señor se la hizo a Nicodemo, se nos puede hacer a nosotros algún día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos logrado entender cómo es el bautismo en agua, ¿verdad? O los resultados, pues, y cómo es el bautismo cuando se obtiene con el Espíritu Santo. Jesús acá menciona al viento, ¿verdad? Y es real. Cuando hace viento, nosotros nos quedamos viendo, bueno, ¿y de dónde vendrá este viento? Pues, porque yo veo que viene de aquí, viene de allá, viene de allá, viene de acá. Yo no sé de dónde viene, pues, vendrá del sur, vendrá del norte, vendrá del este o del oeste. ¿De dónde vendrá? Miren, hermanos y amigos, no lo podemos definir. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Vaya.
Eso es la situación, porque no lo vemos. Entonces, el que nace del Espíritu, le dijo el Señor acá, ¿verdad? A Nicodemo, así es como el viento. Como el viento. Y realmente, si por ejemplo, si por ejemplo nosotros, ¿verdad? Dios a través de Jesús y el Espíritu Santo nos ha ayudado a no ser adúlteros ya. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es cuando se tiene relaciones con una mujer casada, el varón, y cuando la mujer tiene relaciones con un hombre casado, ese es adulterio. Puede pasar una mujer ahí y yo salgo a la calle, salgo al pasaje en el momento en que ella pasa. La mujer me puede hacer miradas maliciosas a mí, ¿verdad? Y se mete a una casa y deja abierta la puerta. Yo como evangelista puedo decir, ¿verdad? Bueno, esa mujer alguna invitación me hizo. Quizás quiere que le hable palabra de Dios. Y puedo entrar a esa puerta. Puedo entrar a esa puerta. La mujer me está esperando adentro, pero con otras, ¿qué? Con otras intenciones. Me puede estar esperando. Y yo llego, ¿verdad? Ahí. Y le digo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ella va a hacer un montón de cuentos ahí, ¿verdad? Para que yo caiga en sus redes. Pero como yo soy cristiano, yo soy obrero del Señor, yo soy bautizado en agua y con el Espíritu, ¿verdad? Le voy a decir, mire, fíjese que el Señor a todos nos manda que nos arrepintamos, fíjese. Sí, eso nos manda el Señor. Y yo veo que usted es casada. Su esposo no está ahorita, por supuesto, pero es casada. Y vio que me levantó los ojitos cuando pasó ahí enfrente de mi casa. Yo he entrado, ¿sabe por qué? Porque necesito que usted sea parte de la iglesia de Dios también. Y quiero decirle eso, que Dios le ama, que Jesús, su Hijo, también le ama. Pero usted debe de saber que usted debe respetar a su esposo. Eso le voy a decir yo, ¿verdad? Y ya después de haberle hablado otras cosas, voy a salir y le voy a decir, así que tenga usted buenas tardes. Y espero en el Señor que Él le ayude y salgo. ¿Qué va a suceder? No ha pasado nada entre mí y ella. ¿Y quién lo hizo posible? Pues el nacimiento que yo he tenido a través del Espíritu. Entré, la mujer quería otras cosas conmigo, pero ¿qué sucedió? Yo salí y no hubo nada. Así es, en estos días en los cuales estamos, pues, ¿verdad? Pasamos por cualquier lugar, todos los que tenemos los dos bautismos, pero no pasa nada. Pero la gente nos mira. Eso es real, la gente nos mira. Ve, ahí va el hermano fulano, ve, ahí va la hermana fulana, ve, ahí va don fulano, ahí va la niña fulana, nos mira. Pero llegará el momento en que no nos verán. Y eso es real. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. ¿Qué? 1 Corintios 15. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Ahí concluye el nacimiento del Espíritu. Es lo que les quiero leer. O sea, el nacimiento del Espíritu inicia acá, ¿verdad? Una persona nos ofende y nosotros solo nos quedamos viendo. No nos afecta, pues. Antes que nos ofendieran, que se cuidaran, ¿verdad? Pero hoy no. Antes nos ofende alguien y nosotros solo nos quedamos viendo nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay un nacimiento del Espíritu en nosotros. Pero este nacimiento falta y se va a dar cuando venga el Señor. Dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, verso 35, en delante, ¿verdad? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne,
sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo ¿qué? Espiritual, dice acá. Miren, hermanos, ahí va el espíritu ya. El nacimiento en el espíritu. ¿Dónde nos quedamos? En el verso 43, ¿verdad? Se siembra en deshonra resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postre Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual que dice aquí el verso 46, no es primero, sino lo animal. Luego, ¿qué cosa dice aquí? Lo espiritual. Hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces ahí está, hermanos, ¿verdad? Lo que viene a ser el agua, el bautismo en agua, en nosotros, en el nombre de Jesús, es darnos una vida diferente a la que nosotros teníamos antes de conocerlo a Él. Y su doctrina, por supuesto, ¿verdad? Porque no... Su doctrina, ahí está todo, ¿verdad? Mire, hermano, mire, hermana, usted tiene que hacer esto. Mire, hermano, tiene que hacer esto también, y esto, y esto. Y uno dice, ay, a saber si voy a poder, porque aquí muchas cosas piden. Me dicen, no hay que fumar, no hay que tomar, no hay que ser mal hablado, no hay que juzgar a nadie, no hay que ser chambroso, no hay que pintarse las uñas, no hay que cortarse el pelo, las hermanas, y hay que taparse la cabeza cuando se va a llorar. Chuche, cada vez voy a poder yo, dice la hermana, ¿verdad? Y uno de hombre lo mismo, pues, ¿verdad? Mire, hermano, ya sabe, de hoy en adelante usted va a tener que respetar a su esposa. Si no es casado y usted anda con ojitos ahí alegres, pues mejor búsquese una noviecita, pues ya, ¿verdad? Y se casa, porque eso es lo que pide el Señor. Entonces ahí es donde nosotros empezamos ya, ¿verdad? A saber la doctrina del Señor, ¿verdad? Y lo que nos pide Él para ser bautizados, ¿verdad? Cuando ya el que nos bautiza, ¿verdad?, ve que ya damos algunas muestras de que estamos haciendo esas cosas, entonces ya se acerca uno y dice, hoy sí se puede bautizar. Mientras no. Entonces, eso es el bautismo en agua, ¿verdad? Pero, ¿qué ha sucedido, pues, en nosotros los gentiles convertidos? ¿Qué ha sucedido antes de decir yo me quiero bautizar? Vámonos a Hechos 10. Vámonos a Hechos 10. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre el recibimiento del bautismo con el Espíritu Santo en los judíos a nosotros los gentiles. Hay diferencia, porque veámoslo aquí en Hechos 10. Dice aquí, el apóstol Pedro llegó a visitar a una persona que no era judía. Y él dice aquí, el verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, había un grupo de personas ahí esperando a Pedro, que iba a llegar a visitar a Cornelio a esa casa. Cuando Pedro comenzó a hablar, dice acá el verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, es verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios enviando un mensaje a los hijos de anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Pero él terminó de hablar, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Dice aquí el verso 44. ¿O no estaba hablando? Dice todavía aquí. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos,
atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice el verso 48, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Ahí está. Pregunto ahora, si le han puesto atención a la lectura, ¿verdad? En los gentiles que se convierten al Señor, ¿qué es primero, el bautismo o el recibimiento del bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es primero? El bautismo del Espíritu Santo, así lo dice acá. Que los que oían a Pedro, dice, cuando aún estaba hablando, recibieron el Espíritu Santo. Luego, después de que Pedro lo vio hablar en lenguas, dice que él los mandó a bautizar en agua. Entonces, ¿qué vemos acá? Pues que allá Pedro, ¿verdad? En el libro de los Hechos, en su capítulo 2, verso 38, le dice a los judíos, bautícense y recibiréis el Espíritu Santo. Así les dice a los judíos, ¿verdad? Y el Señor así le pasó, pues. Se bautizó primero, ¿verdad? Y luego después, cuando estaba ahí en el agua o saliendo del agua, recibió el Espíritu Santo. Pero ¿por qué en el Señor pasó eso? ¿Era judío o no era judío? Era judío, pues. Vaya, no le podía pasar como a nosotros nos pasa, de gentiles. No le podía pasar así, porque él no era gentil, él era judío. Pero ya en Cornelio, que estamos leyendo aquí en Hechos 10, fue diferente la situación. Y en nosotros de igual manera, pues. Efesios capítulo 1, vamos a leer. Efesios capítulo 1, para ir terminando ya. Verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el apóstol Pablo acá a los Efesios. O sea, se nos selló, se nos bautizó con el Espíritu Santo, pero creímos primero. Allí el que nos estaba doctrinando para después de bautizarnos en agua, ¿verdad? Él nos estaba hablando de muchas cosas, ¿verdad? Que teníamos que dejar, porque eran parte de nuestra vida. Y nos mencionaba que íbamos a ser bautizados en agua. Pero llegó el momento en que se terminó esas charlas pre-bautismales, ¿verdad? En agua. Se terminaron. Y ya después pasa el que va a bautizar, ¿verdad? A la persona a preguntarle, ¿se va a bautizar usted, hermana? Y viene la persona, si es que no ha recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, mire hermano, fíjate que me voy a esperar. Me voy a esperar. ¿Pero por qué, hermana? ¿Por qué se va a esperar? Es que mire, fíjese que a mi mamá no le gustan los evangélicos, fíjese. No le gustan los cristianos. Y yo me he venido de escondidas a oírlos a ustedes. Y cuando yo me bautice, ya voy a estar viniendo diariamente a las reuniones de acá, de la iglesia. Entonces temo, fíjese, que mi mamá me vaya a pegar unas buenas penqueadas y viera cómo mi mamá me castiga. Así que por eso, hermano, yo prefiero mejor decir que no, fíjese. Entonces esa persona tiene temor. Así le noto yo, pues. Tiene temor y no ha recibido el Espíritu Santo, por supuesto. Porque el Espíritu Santo, ¿para qué es? Lo hemos visto ahí en Hechos 1:8, ¿verdad? Para obtener poder. O sea, el temor le sale a la persona, pues. Le sale a la persona el temor, ¿verdad? ¿El temor a qué? A todo. A todo le sale el temor. Y la persona anda afuera tranquilamente. Y no anda escondiéndose ni haciendo nada, ¿verdad? Que luego después diga, no, es que la gente me puede ver que estoy haciendo eso. Y yo por eso me escondo. Entonces ahí está, ¿verdad? Cuando se recibe el Espíritu Santo y es bautizado por él, todo eso desaparece. Así es que, hermanos y amigos, ¿verdad? Allá, ustedes, ¿verdad? Lo que hace la palabra del Señor es darnos a conocer de que hay dos bautismos. La iglesia de Dios que aparece en las Escrituras, ella los tiene. Usted
los puede tener también. Y si lo tiene o no lo tiene, ¿verdad? Usted es el único, si es que ya pertenece a alguna congregación, ¿verdad? Que usted puede examinarse y decir, realmente yo me bauticé en agua y me he bautizado con el Espíritu también. Claro que como nosotros no somos judíos, ¿verdad? Entonces tuvo que habernos bautizado Jesús primeramente con el Espíritu Santo. Porque ya les dije, tomar esa decisión de bautizarse no es de personas sin Espíritu Santo, no es de personas sin Espíritu Santo. Es de personas que han sido bautizadas primeramente con el Espíritu Santo. Porque decisiones así no las toma alguien humanamente. No las toma humanamente. Necesita de un poder, pues. Ya les dije a esa mujer, ¿verdad? No es que mi mamá me pega bien fuerte, fíjese, y por temor a ella no me voy a bautizar. No, hombre, esa persona no tenía el Espíritu Santo. Así que, hermanos, hasta acá llego. Nuevamente, me alegra haber estado con ustedes y espero en Dios que me preste una nueva oportunidad el jueves a las 3 de la tarde, ¿verdad? A esa hora vamos a estar de nuevo. Paz a vosotros, hermanos y amigos, un gusto.